su diligencia en participar de cada gestión que se realiza desde esta casa ministerial, y a cada uno de los hermanos y miembros de la familia de la fe, por nuestro cariño especial. Ella es María Esther, para los que no le conocen, es esa esposa amada por 44 años, 4 hijos, 10 nietos, que disfrutamos de todo el favor de Dios. Y felices de estar aquí. Bueno, ya saben que él no me invita, yo me invito. Entonces, como sabía que hoy era comida, dije, yo quiero ir. Celebro con ustedes este tiempo. Bueno, y el escuchar el reporte es sorprendente. Tú sabes que de 1000 iglesias, 100, algunas, y de 100, ninguna. Están dentro de esas 100 que ninguno de sus miembros haya sido afectado. Eso es para celebrar. Yo todavía no conozco la primera, esta es la primera que me dicen ninguno de nuestra gente, pues le tocó, le afectó, pero no ha fallecido. Tener esa noticia de gente en todos los lugares, naciones que conocemos relacionados en la red, hay con tristeza ese reporte. Pero damos gracias a Dios por ustedes. Librados por el Señor. Así que ya saben que son una familia privilegiada y una iglesia guardada por el poder de Dios. Lo cual indica que si Dios ha guardado tu vida y te ha preservado los días, es porque todavía tienes planes contigo. Mientras haya vida para ti es porque Dios tiene algo en la agenda contigo. Y todo lo que Dios planifica es por su designio eterno y está dentro de un propósito eterno. Así que usted debe sentirse agradecido, pero también comprometido en entender por qué vivo y para quién vivo. Y puede llegar a la conclusión que Pablo tuvo: para mí el vivir es Cristo y Cristo es mi vida. Entonces, si esa es la razón de tu vida, quiero decirte que hay algo especial de Dios contigo. Bueno, hoy es un día de estar en familia, dar gracias a Dios por todo, como lo leímos al comienzo. Pero me llama la atención que cuando el apóstol Pablo, y en casi todas sus cartas a las iglesias de Corinto, de Filipos, de Tesalónica, que les escribe, él tenía eso, una actitud de agradecimiento a Dios. Pero me llama la atención es que en ninguna parte está relacionado, yo diría, con algo personal, sino con algo trascendental, eterno, que tiene que ver con los asuntos espirituales. Y casi siempre uno dice, bueno, doy gracias a Dios porque me suplió para un nuevo carro, porque permitió que mi hijo consiguiera un estudio, gracias porque tengo ahora un nuevo empleo y pudimos lograr esto. Casi siempre estamos dando gracias a Dios, pero basados en los favores, en los milagros que nos hace, en que nos suple las necesidades, y eso está bien, pero yo diría que eso es un asunto secundario. No debiera convertirse en el elemento primario que nos impulse a vivir agradecidos con Dios. Y Pablo, cuando lo recuerda a ellos, dice, yo doy gracias a Dios. Permítame les leo solo en esta carta, la de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 2 al 10. Damos siempre gracias a Dios. Diga, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y por qué? Dice, por todos vosotros. Yo hago memoria de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre
¿Por qué le daba gracias Pablo por la vida de ellos? Porque estaban prosperados, porque Dios les había bendecido con favores. No, dice tres cosas y quiero que las subraye y es motivo de agradecimiento a Dios. Diga, la obra de vuestra fe. Lo segundo, por el trabajo de vuestro amor. Y tercero, por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de que estas cosas son evidentes en ellos es porque Pablo muestra de que hay un plan de Dios en su vida. Dice, porque conocemos, hermanos, de que esto se da, que ha habido una elección de parte de vuestro Dios. Diga, elegidos. Cuando Dios elige a alguien, es porque ha encontrado, no en un mérito o una capacidad o algo que lo convenza a Dios de que debe amarle y elegirle. La Biblia dice que somos elegidos según su presciencia, en ese conocimiento que Él tiene de todo antes de que ocurra, y es basado en su propósito. Y surge no porque yo tenga alguna habilidad, sino por el puro afecto de su voluntad. Diga, escogidos. Cuando alguien está escogido en un plan eterno de Dios, el justo lleva a que todas las cosas se complementen de tal forma que ahora el Evangelio llega a ellos. Y ahí es donde viene esa receptividad. Dice que ustedes recibieron este Evangelio en plena certidumbre. Diga, plena certidumbre. Segundo, en el poder del Espíritu Santo. Y recibieron la palabra, escuche, en medio de gran tribulación. Las circunstancias no eran nada agradables. Habían dificultades y Pablo lo describe en un asunto no dramático sino realista de la situación. Dice gran tribulación. Pero no era la situación lo que le llevó a ustedes a recibir la palabra. Fue la elección que Dios tuvo con ustedes y que a pesar de las circunstancias adversas, Él permitió que ustedes pudieran entender y recibir esta palabra, diga, con gozo. De tal manera que dice, ustedes ahora son un ejemplo. Y aquí es donde yo quiero retarle a que sigamos como una iglesia ejemplar. En nuestro testimonio, que en medio de situaciones difíciles podemos tener la evidencia de estas tres cosas. Uno, la constancia en la esperanza. O sea que nuestra convicción y certidumbre de fe en el Señor no es por un asunto de conveniencia, sino de obediencia a la elección que Él tuvo con nosotros. Segundo, del trabajo de nuestra fe. O sea, no es una fe pasiva o sencillamente egoísta. Tengo fe para que Dios me supla, me dé, me bendiga, sino es una fe que participa de un trabajo en esa obra. Como dice Santiago, una fe que no tiene una obra es una fe inactiva, es una fe muerta. Pero la fe nuestra es viva y es eficaz porque parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y dice, y también yo doy gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor. Note usted, no solamente fe, sino que va acompañada de amor. Y estos son como las hermanas gemelas de la gracia. Es imposible separar el amor de la fe. Una fe que entiende, recibe en plena certidumbre lo que Dios dice y hace. Y un amor que responde en gratitud. Escuche, no porque nosotros le hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros. Por eso ese es un amor que corresponde.
No es un amor egoísta, interesado ni romántico. Es un amor comprometido e inteligente que responde a aquel que nos ha amado y de forma eterna. Esa iglesia es ejemplar porque en estas cosas evidencian justo de que ellos se mantienen firmes a la verdad que han creído. Diga la palabra de Dios. Lo que ellos recibieron no fue la oratoria de un apóstol, no fue una nueva propuesta religiosa, no era un cambio de ritos, no, ellos recibieron fue palabra de Dios, donde se les revelaba lo que él dice, el evangelio, que es la declaración buena del plan que Dios tiene con nosotros, hecho en Cristo. Por eso es el anuncio. Ese evangelio lo que declara, lo que trae la buena nueva de lo que Dios se propuso llevar a cabo con Cristo, donde nos incluye a nosotros. O sea, no es un evangelio para el hombre, sino es un evangelio de Dios. Así lo revela la Escritura. Porque el centro del evangelio no es el problema del hombre, sino el propósito de Dios. Es el anuncio de un propósito, de un plan que Dios tiene de llevar a cabo en Cristo todas las cosas. Por eso ese evangelio es cristocéntrico, que Él es el todo, en todo y en todos. Ese no es un evangelio que simplemente le da una oferta barata de gracia, de favor, de solución al problema. No, es un evangelio que declara el plan de Dios con Cristo, donde nos incluye basado en una elección que hizo anticipadamente, en su presencia, en su anticipado conocimiento. Por eso dice que fuimos escogidos, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Conociendo tu debilidad, tu problema, tu necesidad, Él no te eligió basado en la crisis que tú tenías, sino el Cristo que Dios planificó. ¿Lo estamos entendiendo? Ellos han recibido este evangelio y ahora, cuando el apóstol Pablo durante 3 meses estuvo enseñándole, dice, con lágrimas, amonestándole día y noche, y fuimos entre vosotros tiernos para instruirles, y no solamente quisimos darle el evangelio, sino también fuera necesario nuestras vidas, a fin de que ellos pudieran tener convicción, certeza de esta palabra. Pablo, Timoteo, Silas, que estuvieron en ese equipo acompañando esa nueva obra, trabajaron con ellos y entre ellos, modelándoles lo que es la realidad del evangelio. Porque justo el evangelio son 2 cosas: el mensaje que anuncia el plan de Dios, diga, y el modelaje. O sea, el ejemplo en la referencia de los que han sido convertidos. Y Pablo dice, y ustedes saben cómo hicimos ejemplo entre ustedes, cómo nos hemos comportado justa, santa e irreprensiblemente delante de ustedes. Diga, mensaje y modelaje. Creo que eso requiere hoy el evangelio. A veces hay mucho mensaje, mucha predicación, pero hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso la gente, cuando ve lo que se modela por parte de muchos evangélicos, dice, yo no quiero ese evangelio, si es hipocresía. Yo veo que allá canta y está contento, pero en la casa grita como un loco. ¿Aló? Aquí no hay ninguno. Los hijos, los vecinos, los familiares, la gente que ve una fe hipócrita, una fe fingida, no va a tener certeza del evangelio que le anunciamos. Pero Pablo con su equipo le dice, y ustedes lo saben bien, que no solamente le dimos el mensaje,
sino que le dimos el modelaje de lo que es la vida en Cristo. Como dije, la vida en Cristo, no la vida cristiana. La religión te enseña por ritos, normas, no hagas esto, no hagas aquello, cumple esto, cumple lo otro, a llevar la vida cristiana. Pero el Evangelio te anuncia es la vida en Cristo. Recibes la vida y expresas la vida naturalmente, porque Cristo ahora es tu vida y Cristo es tu vivir. Diga la vida en Cristo. Ellos dan testimonio ahora. Pablo y su equipo ya no están. Increíble, solo estuvieron 3 meses con ellos, enseñándoles, instruyéndoles y poniendo las bases de este poderoso evangelio. Y se van. ¿Qué cree usted que pueda ocurrir con una congregación nueva de gente convertida al evangelio y que por 3 meses han recibido instrucciones de la fe? Cualquiera diría, no, esa obra se va a acabar, el grupo se desintegra, los hermanos se apartan. No, al contrario, dice que ellos fueron ejemplo, porque en toda Macedonia, en Acaya y en otros lugares dan testimonio de su fe en Dios, de tal manera que nosotros ni siquiera tenemos necesidad de hablar. Su vida, su testimonio está siendo el mensaje que se divulga. En todas partes, todo mundo oye de lo que es el ejemplo de esa congregación. ¿Y qué es su ejemplo? Las 3 cosas que le dije: la obra de vuestro amor, el trabajo de vuestra fe y la constancia en su esperanza en Cristo Jesús. La gente dice cómo ustedes se han convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Diga conversión. Esa es la evidencia. Hay mucha gente congregada y poca convertida. Se congrega, viene a la reunión, escucha esto, canta, ora, hasta ofrenda, pero no está convertida, está congregada. Le gusta la reunión, le gusta ese ambiente, le parece bonito a los hermanos, y qué bueno cuando hay comida, pero convertida. Justamente he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y hermano, congregarse lo puede hacer cualquiera que le guste, pero convertirse solo lo hace Dios y lo provoca Dios en quien ha recibido la palabra de Dios. Y la conversión tiene fruto. La conversión tiene evidencia. La conversión los demás la ven. Verte congregarse, eso lo pensará el vecino cada domingo que usted sale a las 9:30. Ah, yo ya sé para dónde va, allá a la reunión de Adulana. La gente sabe que usted se congrega, pero la gente de verdad tiene convicción que eres convertido, que das testimonio de esa vida. Su forma de vivir justa, santa e irreprensiblemente es realmente una referencia, una carta leída. O sea, eso crea convicción a los que te conocen y atracción a los que quisieran ser como tú eres. La gente dice, no, pero yo para ser evangélico como él me quedo como estoy. El tipo vive el problema, es bochinchoso, es irresponsable, le presté plata y no me paga. Tampoco hay ninguno de esos aquí. Entonces la gente no va a tener testimonio de una conversión de los ídolos. Escuche la conversión. No para congregarnos, dice para servir al Dios vivo y verdadero. Diga amén. Aquí Pablo está afirmando eso. Primera carta. Cuando les escribe la segunda carta, ya fue después de recibir todo este testimonio, mire lo que él dice. Versículo
3 y 4 de la segunda carta. Le leí primera de Tesalonicenses, ahora le voy a leer la segunda carta, el capítulo 1, versos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¡Wow! Pablo ahora escribe la segunda carta, no sé qué tiempo habrá pasado, me imagino un par de años. ¿Y qué fue lo que vio en ellos? Que su fe iba ¿qué? Creciendo. Y qué triste uno. Oye, pastor Agapito, ¿qué tal de fulano de tal? Ahí en las mismas con lo mismo. Oye, pero si yo llevo 5 años escuchando la palabra de gracia, congregándose, recibiendo el mensaje, ¿y cómo va a decir que está en lo mismo con las mismas? ¿Y qué hay de fulano de tal? No, él ya no volvió. O sea, en vez de que va creciendo, no, se va apartando de la fe. Lo cual me indica de que no era un convertido, era un congregado. Porque un convertido tiene manifestación de vida. Porque Cristo se ha ido formando en él. Y lo que va es creciendo en fe, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diga crecimiento. Esto es lo que está diciendo Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes. Sus acciones no de gracia. No, qué bueno que ahora tienen un mejor carro. Ay, qué lindo que ahora tiene un mejor ingreso. No, para Pablo eso era secundario. Eso no era lo que determinaba realmente cuánto progresas en el Evangelio. Porque cuando se ve el avance de una persona en lo terrenal, en lo material, justamente es un evangelio humanista. Pero cuando se ve el avance de la fe, de la gracia, del conocimiento de Cristo, es un evangelio cristocéntrico. Es cuánto Cristo crece en ti. El plantado como semilla va desarrollando en tu vida. Segundo, va creciendo en el amor. Y en cada uno abunda más y más para con los demás. Y nosotros mismos nos gloriaremos de lo que ustedes son en la iglesia de Dios. Cada vez que vamos a otro viaje, llegamos allá a Corinto, damos gracias a Dios para la iglesia de Tesalónica. Los hermanos de Macedonia, miren cómo han desarrollado esta obra, a pesar de la tribulación, de grandes dificultades, situaciones como él lo describe luego, de profunda pobreza. Y eso es un punto del porqué de acción de gracias. Luego, ustedes van creciendo. Y ustedes son ejemplo a las iglesias del Señor en todas otras partes. ¿Por qué? Por vuestra paciencia, por vuestra fe, que ustedes, miren lo que dice el texto, en todas las persecuciones, plural, lo cual indica de que no era una sola, y tribulaciones, plural. Ellos no fue que pasaron por la gran tribulación, no, su crecimiento en fe, en esperanza, en amor, en servicio a Dios, era a pesar de. Hoy a nosotros nos llegó una pandemia y la gran mayoría se apartó. ¿Tiene miedo a congregarse? Usted pregunta de la fe. No, ya ni lee la Biblia. Ni siquiera ora. Ahora quiere que oren por él. No, ya no quiere recibir el mensaje. Se conecta a Zoom cuando quiere. ¿No le parece? O sea, los creyentes, eso me afirma de que son una cantidad de congregados y pocos convertidos. Porque un convertido como estos tesalonicenses, ellos crecían. No solo en número, porque dice que se multiplicaba la palabra, se había extendido el evangelio a otros. Y un amor que abunda a los demás. No solo crecían en número, crecían en calidad de vida. Calidad de vida que ya les dije no se demostraba si porque tenían un mejor carro, una casa más grande, un mejor empleo. No, calidad de vida se demostraba, era porque
porque Cristo, su vida, iba desarrollando en ellos ese crecimiento. Crecimiento que no estaba dado porque las circunstancias eran buenas o favorables. Aquí habla persecuciones. Perseguidos por las políticas de Roma, perseguidos por el sistema religioso del judaísmo y perseguidos por las ideologías filosóficas de los griegos. Persecuciones. Y ellos estaban creciendo en fe. Hoy un creyente de eso de chocolate, el pastor no lo saluda y ya no vuelven el otro domingo. Hermano, por favor. Se deprime porque puso ahí un mensaje en Facebook y nadie le dio like. Usted se siente que lo están persiguiendo. ¡Qué increíble! ¿Ah? Estos persecuciones de verdad serias. Yo creo que lo que necesitamos son persecuciones de esta naturaleza. De verdad, para que se muestre el calibre de los que van a crecer basado en que se han convertido. Y aquí es donde yo quiero, esa fue la introducción solamente. No se vea que es verdad. Voy a explicar los puntos de agradecimiento a Dios. Trataré de hacerlo en 2 horas mientras el pavo termina ya de salir de horno. Pero usted va a notar el corazón agradecido de Pablo al ver la obra de Dios en ellos, de cómo él podía, yo diría, calibrar el estado y desarrollo espiritual de esos creyentes que correspondían justamente a la palabra que habían recibido, que no era un mensaje, como le dije, de motivación, de que las cosas van a mejorar, échale ganas, que todo va a salir bien, tranquilo, que de esta saldrá. No. ¿Tienes persecución? Pues prepárate porque te va a venir otra. Pero lo que le estaba diciendo, persecuciones y tribulaciones. Pero ellos estaban justamente viendo cómo el incremento de la vida de Cristo era para ellos notorio y las dificultades no eran la excusa propicia para decir: no, hermano, no puedo congregarme. Le pregunto, ¿no tendrían una excusa, diríamos, válida para decir por qué no apoyan la obra? No, hermano, estamos en profunda pobreza. Que ellos dieron. ¿Y por qué no sirves al Señor? No, hermano, tribulación, Roma nos persigue. No nos dejan reunirnos, nos prohíben predicar el Evangelio y dicen que si hablamos de Cristo nos meten a la cárcel. Yo, por favor, tengo que ser prudente, hermano, hay que ser prudente. ¿Qué es lo que nos dice la gente hoy? ¿Y por qué no vuelve a la reunión? No, hermano, hay que ser prudente. Yo todavía tengo un niño, de repente le cae el COVID. Por favor. Pero usted lo ve luego en los parques, los Walmart y todo eso con el niño y sin mascarilla, y así no tiene ningún problema. Claro, no sucede con ninguno de ustedes. Estoy hablando de otros lugares donde yo he oído de esto. ¡Aló! Tenemos una iglesia, yo diría, artificial. Porque si usted quiere ver realmente gente comprometida en esta fe, es eso. Y por eso cuando Pablo levanta esas acciones de gracias a Dios, y hoy vamos a levantar acciones de gracias a Dios por la vida de estos creyentes, y que, como le dije, es una nota casi constante en todas sus cartas, viendo la obra de Dios en la vida de ellos. Justo Pablo lo que da es una palabra de afirmación. Diga afirmación. Muy distinto una palabra de afirmación que una palabra de motivación. Porque la palabra de motivación apela a tu ego, a los intereses y anhelos de tu alma. Pero la palabra de afirmación es a la verdad que han creído y activar al Cristo que tú has recibido.
Diga afirmación. Pablo está diciendo, no solamente oro, sino que también abro mi boca y mi corazón para mostrarle a Dios gratitud justo al Padre por cada uno de ustedes, porque sé cómo Dios en su palabra y en su propósito ha hecho provisión para cada necesidad, protección para cada adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Vive agradecido porque justamente por causa del propósito Dios te ha elegido y en la obra de Cristo Él ha hecho provisión para cada necesidad, no importa la que sea, y protección para cada adversidad que hemos recibido. Es lo que hemos de ver y disfrutar nosotros. Diga gozo. Por eso Pablo dice, yo agradezco al Señor porque ustedes al recibir esta palabra han tenido una demostración de fe y de gozo en el Espíritu Santo. Diga, el gozo de la fe. El gozo de la fe. Pero el gozo de la fe no es pasarse de concierto en concierto ahí gozando la vida, no. El gozo de la fe es mantenerse firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre a pesar de muchas tribulaciones y persecuciones. Ahí nadie dijo amén. Sí, ahí no se requiere fe. Es cuando las cosas se ponen difíciles, es que usted requiere fe. Que todo vaya bien, que no haya ninguna dificultad, pues todos gritamos, aleluya, victoria en el Señor. Sí, pero que cuando te pasen tribulaciones y persecuciones, va a haber gozo en la fe. Aquí ellos sabían justamente gozarse en el Espíritu Santo por la fe. ¿Qué es lo que produce la fe? La palabra que han oído, la palabra que han creído, la palabra que han recibido. La fe no es un asunto sensorial, la fe no es un asunto mágico, la fe no es un asunto supersticioso. Algunos tienen esa clase de fe. Yo sé que si voy y me toca, yo recibo. No, fe porque sé, porque tengo plena certidumbre de la palabra que he recibido y he creído que Dios es poderoso. Gozo del servicio comunitario. Note usted que ellos tenían gozo al participar del servicio a Dios. ¿Y qué era servir a Dios? Porque no, yo le sirvo al Señor. ¿Y qué hacen? No, yo soy un fiel. Yo estoy allá en el departamento de sonido. Bueno, eso es lo que hoy le llamamos servir a Dios. Y por eso mucha gente sirve aquí haciendo una labor en la reunión, pero en el reino, en la vida, no sirve para nada. Tampoco estoy hablando con ustedes, son aquellos que no vinieron. El servicio a Dios, servir al Dios vivo y verdadero, no son asuntos, yo diría, litúrgicos. Esto es una añadidura, diga añadidura, de lo que tú muestras de servir a Dios. Que realmente tiene que ver un servicio en el hecho es compartir la vida de los demás, que la fe se divulga, que el evangelio se ha extendido. El servir a Dios es justamente una respuesta de gratitud y de obediencia a lo que hemos recibido. En otras palabras, yo no le sirvo para que Él me bendiga, sino que por cuanto me ha bendecido, sirvo con gratitud. Yo no le sirvo para que Dios me ame, me cuida, me bendiga. No. Habiendo recibido de Dios un reino inconmovible, tengo gratitud y mediante ello sirvo a Dios con temor y reverencia. ¿Entendemos? O sea, el servicio no es un favor que usted le está haciendo al pastor, ni siquiera a Dios. El servicio es una respuesta de gratitud porque ya ha recibido. El servicio no es esperando una recompensa, un reconocimiento, y es la razón por la cual muchos se frustran.
Mire, yo que tanto servía ya, 3 años, hice esto, y a mí nunca me dieron ni una placa. O sea, usted estaba sirviendo esperando que lo reconocieran, que lo nombraran el servidor del año. ¿Qué es lo que estaba usted? Ahí uno nota que la motivación no es servir al Dios vivo y verdadero, sino servir a los demás basado en mi interés. Ellos no tenían servicio a Dios en ese aspecto. ¿Y de qué era justamente ese gozo? De ver la presencia de Dios en su vida, obrando, desarrollando, fruto de conversión, y también el gozo de la esperanza, de saber con certeza a quien han creído y esperar la manifestación gloriosa de un reino eterno en el cual ellos participan de esa salvación eterna. ¿Ok? Muy bien. Diga, la nueva vida en Cristo es una vida de fe y es una fe que obra por el amor. Así es, amado. Una señal justo, evidente de que el Dios de amor vive en nuestros corazones es que el amor de Dios se expresa a través de nosotros. Diga, el amor se expresa. Por eso Juan dijo, Dios es amor. Dios es. Él no siente amor. Él no tiene amor. Él en naturaleza es amor. Dios es amor. Y quien permanece en Dios, en el amor permanece. Dios en él y él en Dios. Leerá 1 de Juan 4:16. Entonces, si no es este amor que está de parte de Dios en nuestro corazón, lo que está detrás de todo lo que hacemos y servimos es una cuestión de una intención egoísta, pero no una respuesta de gratitud. ¿Ok? Diga, servimos con gratitud por el amor recibido. Y último, si usted lee cuando Pablo le escribe a los corintios para animarles a que ellos puedan participar de la obra, dando de sus recursos para la extensión del Evangelio, vaya conmigo a 2 de Corintios 9, 10 al 15. Y usted va a ver que justo Pablo pone como ejemplo a los creyentes de Tesalónica y de Macedonia. ¿De qué les pone de ejemplo? Si usted lo lee en su casa, mire que fue tan impactante que marcó la vida de Pablo el testimonio, la expresión de fe, de amor, de servicio de los creyentes de Tesalónica y de Macedonia, que le dedicó 2 capítulos de esta carta. Léalo usted. 2 de Corintios 8 y 9 es toda una dedicatoria que Pablo hace en reconocer el ejemplo, el testimonio, el servicio, la generosidad de los creyentes de Tesalónica, que él dice que en medio de profunda pobreza, ¿cómo era que estaban? ¿Cómo es que dice el texto que estaban? En medio de profunda pobreza y de grande tribulación. O sea, uno está atribulado y pobre si la cosa está complicada. ¿O no? Gran tribulación y profunda pobreza abundaron en generosidad. Porque generosidad no se expresa cuando yo tengo dinero, sino cuando yo tengo actitud. La generosidad no es algo que me da o que sale de mí cuando tengo, no, cuando soy. Diga, soy. Porque la generosidad lo que demuestra no es la prosperidad, sino la naturaleza que me tienes. El generoso piensa en generosidades, no importa lo que le esté pasando, profunda pobreza, grandes tribulaciones,
estos creyentes. Y en el capítulo 9, verso 10 al 15, él muestra el principio. Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis, mire este texto por favor, no lo olvide. 1, enriquecidos en todo. Diga enriquecidos en todo. Yo quiero que subrayen los 4 todos que aparecen ahí en ese verso. Diga enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué es lo que produce nuestra generosidad? Acción de gracias. Aquí es donde está él colocando el testimonio de estos creyentes de Tesalónica, que en medio de profunda pobreza, de grande tribulación, de una serie de persecuciones y en condiciones económicas, anímicas, complejas, difíciles, ellos dicen: es que no siento congregar. Y hermano, yo quisiera colaborarle, pero ahora no puedo porque me quedé sin trabajo. No, usted se quedó sin ingreso tal vez del empleo. Si con el trabajo lo tienes todavía, porque es el trabajo de vuestra fe. ¿Aló? No tener empleo es excusa para no dar. No escuché nada. No. Porque se ha demostrado que hay gente que se ha quedado sin empleo y le llegaron auxilios y el vecino le dio algo, fue allá y alguien le regaló 50, por lo menos recibió algo, ¿sí o no? ¿Y usted cree que se acordó de dar? No. Espero que Dios me supla, porque gente que vive pensando es en sus necesidades y no en su propósito. Estos creyentes en profunda pobreza, hermano, una cosa es estar en escasez. Estoy necesitado, limitado en algo, mis ingresos eran 3,000 al mes, ahora me están entrando 500, estoy limitado. Pero usted está en profunda pobreza. No, ni siquiera en pobreza. Ellos estaban en profunda pobreza. Y 2, en medio de gran tribulación. Nosotros un problemita que nos duele una muela, no diga el pastor que hoy yo no puedo ir. Y lo otro es más terrible, ¿no? Dile al pastor que hoy no puedo congregarme porque el carro se le dañó el aire acondicionado. ¿Aló? Y estos creyentes en medio de todo eso. ¿Pero por qué lo tenían ellos? Dice, porque la administración de este servicio, ¿cómo lo que ellos veían? ¿El dar, el participar en qué? ¿Un servicio a quién? ¿A Pablo? ¿Un favor al apóstol? No. Servir al Dios vivo y verdadero. Diga, dar, produce acciones de gracia. Aquí lo dice. Este servicio no solamente suple a los que los santos faltan. Increíble, increíble. Los tesalonicenses, en medio de profunda pobreza y de gran tribulación, estaban ofrendando para gente que le faltaba. Es que a ellos les sobraba lo que a aquellos les faltaba. La esperanza de vuestra fe, la plena certidumbre, porque siempre lo que nos falta no es porque no lo tenemos, sino porque no sabemos que se nos ha sido dado. ¿Qué dice la Escritura? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Cuando tú no tienes entendimiento de esto, por eso siempre estás pensando que algo te falta. Y cuando te falta algo, por eso es que estás necesitado.
Y por eso cuando oras con mentalidad de necesitado y no de bendecido, no de agradecido. Es cuestión de mentalidad. La actitud de agradecimiento viene de la plena certidumbre de fe, y la plena certidumbre de fe es consecuencia de la calidad de palabra que tú has recibido. Si lo que has recibido, que lo que has creído es palabra de Dios, ella produce fruto. Y dice, suple a ellos que le falta, pero también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Diga, acciones de gracias. Y por la experiencia, mire cómo le llama, de esta administración. Uno dice, vamos a ministrar al Señor. ¿En qué piensa la gente? Cuando digo que vamos a ministrar al Señor, en cantar, en danzar, grito de júbilo. Pero nadie ha pensado que ministrar al Señor es dar aún en medio de una profunda pobreza. ¿Cuántos quieren ministrar al Señor? Entonces vamos a ofrendar. Solo 3 dijeron amén. Se fue el gozo. Cuando estaban los primeros puntos, la gente estaba contenta. Y ahora que estamos hablando de esto, ya no dicen mucho amén. Bueno, pero aquí dice Pablo, y por la experiencia de esta administración, o sea, del dar a lo que falta a ellos, a la causa de la extensión de la obra apostólica, glorifican a Dios. ¿Y por qué glorifican a Dios? Escuche esto. Por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo. ¿Por la qué? Amado mío, es una respuesta de obediencia, de agradecimiento. Ustedes han justamente llevado a que esos creyentes allá que tienen mentalidad de necesitados porque creen que les falta, ustedes en medio de profunda pobreza y de gran tribulación han servido a Dios y demuestran por esta obediencia que profesan el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración. Entonces ustedes, dice, hacen que la supereminente gracia de Dios se muestre en vosotros. Diga, la supereminente gracia de Dios. La supereminente, la superabundante gracia de Dios se muestra en nosotros cuando le servimos también con nuestra generosidad. Se fue el gozo, pastor. Diga, acciones de gracias. Hoy, al dar gracias a Dios, pensemos en estas 4 cosas que Pablo valoró de los creyentes de Tesalónica. El trabajo de vuestra fe, la esperanza, la constancia de vuestra esperanza, el servicio de vuestro amor y las muestras de tu generosidad, que muestran cómo profesan el Evangelio, cómo se han convertido al Dios vivo y verdadero y cómo les sirven a Él. Que estas sean cosas realmente que estén en nuestro corazón como prioridad. Y que ya que el Señor me dio un carro nuevo, que me permitió un mejor ingreso, eso es secundario. Que realmente ese no fuera el asunto, que mi memoria y mi corazón recuerde a Dios para darle gracias, sino esto, porque esto tiene ganancia para esta vida y para la venidera. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Padre, te doy gracias por esta familia maravillosa que han visto tu gracia guardándoles aún en medio de las pandemias
y ninguna muerte ni ninguna desgracia ha tocado sus vidas ni sus hogares. Y yo te agradezco por eso. Si tú les has preservado la vida, es porque tienen planes buenos para ti. Y te ruego que les dé inteligencia espiritual para comprender, Señor, justo la palabra de Dios que han recibido. Que ellos testifiquen con sus vidas a través del mensaje y modelaje correcto la profesión de la fe, del Evangelio de Cristo, y que los que les conozcan tengan testimonio de que de verdad se han convertido al Dios vivo y verdadero. Que no sean, oh Dios, evangélicos convencidos, sino hijos convertidos, renacidos, que demuestran por medio de su testimonio el servicio al Señor. Y te ruego, Señor, que puedan crecer más y más en fe, en amor y en servicio, y que muchas acciones de gracias abunden en ellos por sus muestras de generosidad, dando, no con mentalidad de necesitado, sino de bendecido. Y aún en medio de la aparente limitación, ellos pueden ver la ilimitada gracia de Dios, proveyendo, supliendo, haciendo que abunde y que se multiplique en cosecha las semillas que sembramos en tu reino y en tu causa. Oro, Padre, que ellos puedan ver que el gozo, la fe y el amor en Cristo tiene un aumento mayor en sus vidas siempre. Gracias damos a Dios por esta congregación. Amén. Un aplauso de gratitud a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo para pedir la palabra. Vamos a darle gracias a lo que de gracia nosotros hemos recibido a través de nuestras ofrendas. ¿Qué les parece? Vamos, póngase de pie y adoramos al Señor.